Bien, entonces vamos a ver el modelo lineal incremental del transistor MOS. ¿Sí? MLI, modelo lineal incremental. Entonces, de lo que se trata acá es de obtener un modelo que sirve para pequeñas variaciones de señal. ¿Sí? El modelo de DC ya lo vimos. Modelo de DC teníamos, de acuerdo a la zona de funcionamiento, teníamos la expresión de triodo o de saturación. En triodo, ID valía K por BGS menos BT por BDS menos un medio de BD al cuadrado menos BS al cuadrado. ¿Sí? Y en saturación, ID valía K sobre 2 por BGS menos BT al cuadrado. Y acá podían eventualmente ponerle un término de corrección de Early, 1 más BDS sobre BA, si era necesario. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, establecer un punto de funcionamiento. Punto de funcionamiento en DC. ¿Sí? Esto, para el dispositivo, significa que voy a tener una ID, que voy a tener una BGS y que voy a tener una BDS. Con eso, el dispositivo va a estar en un lugar, trabajando. En las curvas, ID versus BDS, para alguna BGS. Eso significará que estaremos acá, por ejemplo, en saturación, o acá en triodo. Alguna de las dos, ¿no? Y ahí lo que vamos a hacer es provocar una pequeña variación. En este caso, ¿qué vamos a variar? Bueno, podemos variar BGS, por ejemplo. Entonces, si a BGS la variamos, lo que vamos a hacer con esa curva es producirle una pequeña variación. Puede ser sinusoidal, puede ser triangular, puede ser una cuadrada, pero es pequeña. Entonces, después lo que queremos ver es qué es lo que va a pasar con la corriente y eventualmente sobre la tensión BDS de salida cuando nosotros hagamos eso. Entonces, no vamos a resolver el circuito entero con las ecuaciones estas de acá. Vamos a plantear un circuito mucho más simple que sea mucho más fácil de resolver. Entonces, fíjense primero, si se acuerdan, acá en triodo, si uno suponía que estaba en esta región, si uno suponía que estaba en tensiones BDS pequeñas, la ID la podía aproximar por ese término nada más. ¿Sí? Entonces, si ID, esto es en triodo para BDS pequeña. ¿Sí? ID vale K por BGS menos BT por BDS. Ok, entonces, ¿qué podemos plantear acá? Bueno, podemos plantear dos cosas. Podemos plantear cómo varía la derivada de ID con respecto a BGS, y esto ¿qué nos va a dar? Nos va a dar K por BDS evaluado en el punto de trabajo que es B mayúscula DS. ¿Sí? Fíjense que la derivada con respecto a BGS me da K por BDS. ¿Sí? Pero evaluada en el punto de continuo. Ahora BDS es un número ahí. No sé, 2 volt. Perdón, dijimos que BDS iba a ser chica. 100 milivolt, 50 milivolt, 80 milivolt, es un número. Con lo cual, acá, esto que está acá, nos queda un número fijo. No es una función de las tensiones que van a variar ahora. Es el punto de continuo. Estamos
en este punto de ahí, ¿sí? La derivada de ID con respecto a VGS se denomina GM. Es una transconductancia por las unidades que tiene. Conductancia porque tiene unidades de amper sobre vol. Trans, ¿por qué? Porque es la corriente de salida ID versus una tensión de entrada gate source. ¿Sí? Entonces es trans. Ustedes hacen algo a la entrada y eso impacta a la salida. ¿Sí? Y la otra cosa que podrían ver es cómo varía la corriente con respecto a BDS. Y ahí ustedes verían que eso va a valer K por BGS menos BT. ¿Sí? Y a esto lo vamos a llamar G0. Esto es una conductancia, una resistencia. ¿Sí? Esta es la conductancia de salida. Son dos valores fijos. ¿Sí? ¿Cómo los interpreto? Bueno, si miro la curva, por ejemplo, G0 es simplemente esta pendiente. ¿Sí? Ustedes dejan BGS fija y producen una variación acá en la tensión drain source. ¿Sí? Y esta pendiente le va a decir qué magnitud tiene la variación de corriente producto de esa G0. ¿Sí? ¿Se entiende? Francisco. Justo estaba pensando en preguntarte algo. Dale. Eh, Dijiste que es el efecto que tiene sobre la variación de corriente, Ajá. pero frente a la variación sería de BDS, que es la que marcaste ahí, ¿no? Sí, esta sí. Ah, G0 bien, sí. buenísimo. Si por alguna razón yo tengo mi circuito, no sé, puedo tener una resistencia acá y tengo mi transistor, ¿sí? Y acá tengo una fuente de tensión. Si por alguna razón alguien mueve acá, este es el drain y este es el source, ¿sí? Si alguien mueve BDS, en este caso S está fijo y BD es lo que yo muevo. Si alguien mueve esta tensión, yo sé que eso es equivalente a reemplazo el transistor con una conductancia de valor G0. Entonces, ahora ustedes mueven esto y acá les va a aparecer una variación de ID. Fíjense que ahora estoy utilizando variables pequeñas. ¿Sí? Si yo produzco una variación en la tensión drain source, me va a aparecer una variación de corriente ID que es proporcional a G0. Es decir, G0 va a ser igual a BDS sobre ID. Fíjense que son todas variables de pequeña señal, son letras minúsculas. ¿Sí? G0 es el cociente entre esas variaciones de pequeña señal. Esto es pequeña señal. No tiene absolutamente nada que ver con los niveles de continua. El valor que tenga BDS y el valor que tenga ID, por más que sean dos números y ustedes los puedan dividir entre sí, no tiene absolutamente nada que ver con esto. Esto es lo que pasa cuando yo inyecto señal. Yo ahora tengo un amplificador y tengo una ficha y tengo un amplificador y quiero poner esa ficha con una pequeña señal de audio, por ejemplo, y que la amplifique. Entonces ahora ya no me interesa cuál es la corriente de continua que pasaba o la tensión de continua que tenía. Yo quiero ver qué pasa con la música, con el audio ese que es chiquitito y se mueve. Bueno, si ese audio lo aplico acá por alguna razón, yo sé que me va a producir esa corriente. ¿Sí? De la misma manera, GM
este de acá, fíjense que es la derivada de ID con respecto a BGS. Es decir, si yo estoy parado en este punto, lo que voy a tener que hacer es variar BGS, un poco para arriba, un poco para abajo, ¿sí? Hacer una sinusoidal en BGS va a hacer que la curva sube y baja un poquitito. Y ese sube y baja me va a producir una cierta variación de corriente también. ¿Sí? Pero ahora porque yo estoy moviendo la entrada. Estoy moviendo esto entre dos curvas, muy cerquitas, ¿sí? Son pequeñas variaciones. La BGS la subo un poquito, la bajo un poquito, la subo un poquito, la bajo un poquito. Y me fijo esa variación de tensión de gate, qué variación de corriente de drain me da. Entonces, GM me va a representar el cociente entre, perdón, acá, esta de acá es al revés. G0 es ID sobre BDS, es conductancia, ¿sí? Y GM es ID sobre BGS. Entonces, si ustedes quieren provocar una cierta variación de ID, porque quieren, no sé, tienen un parlante y quieren la música amplificarla X y que circule una corriente de, no sé, 1 mA, por ejemplo, de señal, pues ustedes saben con GM qué variación de tensión en gate source tienen que poner. Es el cociente GM. ¿Sí? Entonces, GM-BGS les va a dar la variación de ID que ustedes quieran. ¿Sí? Trabajando acá en triodo, la expresión de GM y G0 son estas de acá. Reemplazan el valor de K y después reemplazan el valor de continua, dependiendo cuál quieren hallar, GM y G0, reemplazan eso. ¿Qué modelo tiene esto? El modelo es bien fácil. Acá tienen, esto es el gate, esto es el source, acá tienen una conductancia G0 y acá tienen una fuente de corriente controlada de valor GM-BGS. Este es el drain. ¿Sí? Ese es el modelo de pequeña señal. Entonces, ustedes aplican acá una señal BGS y acá les va a aparecer, a la salida les va a aparecer una variación de corriente proporcional a esa señal de entrada que ustedes están poniendo. Esto de vuelta es pequeña señal, ¿eh? No confundir con DC. ¿Qué pasa si estamos en saturación? El modelo va a ser exactamente el mismo. Lo que va a variar son los valores de GM y G0. ¿Sí? En saturación, la expresión de ID es esta de acá. ¿Sí? Entonces, ID es K sobre 2 por BGS menos BT al cuadrado. ¿Sí? GM va a ser la derivada de ID con respecto a BGS, evaluada en el punto de trabajo, y esto nos va a dar K por BGS menos BT. ¿Sí? También ustedes pueden notar, fíjense, de esta ecuación, si uno despeja, 2ID es igual a K por BGS menos BT al cuadrado, con lo cual le saco raíz cuadrada ahora a ambos lugares y me queda la raíz de 2ID es igual a la raíz de K por BGS menos BT. ¿Sí?
multiplico y divido por K, y me quedan esto de acá, raíz de K sobre K, es 1 sobre raíz de K, por BGS menos BT por K. Y ahora este lo paso para la izquierda y me va a quedar la raíz de 2 por K por ID es igual a K por BGS menos BT. ¿Sí? ¿Qué es esto que está acá? O sea que GM también lo puedo escribir como la raíz de 2 por K por ID. ¿Por qué hice todo eso? Para mostrarles que el GM es proporcional a la tensión de gate source o también proporcional a la raíz cuadrada de la corriente. ¿Sí? GM es, para el transistor MOS, es como su ganancia. GM les dice cuánta corriente ustedes producen en señal por unidad de tensión que ponen a la entrada. Es una suerte de ganancia. Ustedes la ganancia están acostumbrados a verla en vol sobre vol o corriente sobre corriente. Bueno, esta es mixta, digamos. Es una transganancia, es corriente sobre tensión. Pero bueno, es válida la pregunta. Si yo quiero que se haga más grande esa ganancia, ¿qué tengo que hacer? Bueno, la agrandan con más tensión o con la raíz cuadrada de la corriente. ¿Sí? Sí, fíjense que para duplicar, por ejemplo, el GM van a necesitar 4 veces más corriente. Eso es importante después cuando uno quiere ver la disipación de potencia, ¿no? Quieren sacar más GM porque necesitan más señal, tienen que poner bastante más corriente. No escala linealmente con la corriente, escala con la raíz de la corriente. ¿Sí? Entonces, el doble de ganancia a ustedes les implica 4 veces más corriente. Ok, entonces ahí tiene el GM, fíjense, lo pueden sacar, ambas son equivalentes, lo pueden sacar en función de la BGS o lo pueden sacar en función de la corriente de drain. Y la otra cosa sería la G0. Ahora, la G0 es la derivada de ID con respecto a BDS. Si yo tomo esta ecuación, la derivada me da 0. O sea que tendría una R0 igual a infinito, que es consistente con el hecho de que esta curva es plana. ¿Sí? Acá, yo me paro acá, estoy en saturación. Cuando muevo ahí, cuando muevo BDS, voy para la izquierda y para la derecha, la corriente no mueve porque es constante. Entonces puedo decir, bueno, esto tiene una conductancia de salida 0 o una resistencia de salida infinita. ¿Sí? Eso es cierto idealmente, pero no es cierto en la realidad. En la realidad nosotros vimos que esto tenía una pequeña pendiente. Esa pequeña pendiente, si yo la tomo en cuenta, tengo que corregir la corriente. La corriente ahora es K BGS menos BT al cuadrado por 1 más BDS sobre la tensión de Early. Entonces, si yo ahora hago la derivada de ID con respecto a BDS, me va a quedar K por BGS menos BT al cuadrado por 1 sobre B de Early. ¿Sí? Este término de acá es ID. Es este valor, ID. Así que me queda ID sobre BA. ¿Sí? Distinto de 0. Entonces, para calcular la conductancia de salida, sí o sí tengo que poner el término de Early, porque si no me da 0. G0 me va a dar ID sobre BA, o si ustedes prefieren una resistencia, les va a dar BA sobre ID. ¿Sí? Y ustedes me dirán, ¿y por qué no tomó el término ese de corrección cuando calculaba el GM? Bueno, la respuesta es que para calcular el G0 lo tengo que tomar sí o sí, porque si no me da 0. Ahora, cuando yo voy a calcular el GM, lo que hago cuando calculo el GM es varío esta tensión
varío la VGS un poco y me fijo cuánto varía la ID. Realmente si tengo una pequeña pendiente acá o no, cuando yo muevo VGS, la corriente de drain se mueve casi lo mismo, ¿sí? Con lo cual, para el GM, la B de early no me cambia demasiado. Acá, B de early casi no tiene efecto. Acá, pero, o sea, en saturación ya no es pequeña señal, ¿no? Sí, sí, es pequeña señal, siempre es pequeña señal. Perfecto. Que la tensión sea más grande que vos le ponés para llevarte a la saturación no quiere decir que no te estés moviendo en pequeña señal. Uno acá, cuando trabajamos en saturación, que es, digamos, cuando uno trabaja esto como amplificador, sí, casi siempre está en saturación. ¿Sí? Entonces, vos lo tenés trabajando en este punto, BDS y D. Y lo que haces ahora es, te movés en un pequeño entorno ahí. Ahí chiquitito. Esta BDS puede ser grande, puede ser 8 volt, 9 volt, 10 volt. Pero la tensión igual a la VGS que vos vas a poner acá, va a ser chica. Vos vas a hacer una VGS, no sé, suponete, 0,1 volt. La variás. Y cuando varías 0,1 volt, que vas para arriba y para abajo, vos te das cuenta que tenés una variación de ID acá, y esa va a ser I chiquita d, que va a ser así. ¿Sí? Y cuando ID varíe eso, vos vas a ver que BDS va a variar un poco también. ¿Por qué? Porque tiene una resistencia de salida. Entonces, el circuito de pequeña señal sigue siendo exactamente el mismo. Tienen una R0 o una G0 a la -1, como más les guste. Y esta fuente GMVGS. Esto es el drain, esto es el source, esto es el gate. ¿Sí? Entonces, hagamos un ejemplito. Supongamos que tenemos un transistor que tiene un K de 100 micrómetros, 100 microamperes por volt cuadrado, una tensión de umbral de 1 volt, y el W sobre L vamos a dejarlo en 1 para no complicarnos. ¿Sí? Y la B de early, si quieren, la podemos poner en menos 20 volts. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿están viendo ahí? No actualiza la pantalla, ¿no? Estamos con el circuito de recién. Sí, ahí lo estoy viendo. Esperen, a ver. Ah. Ahí vuelve. Ahí está. Entonces, vamos a suponer que tenemos una ID de 1 miliampere, que es una corriente bastante normal. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de ponerlo en saturación, a funcionar en saturación, y después hacer un pequeño análisis un análisis de pequeña señal, no un pequeño análisis. ¿Sí? Vamos a poner una R, supongamos que acá tenemos 10 volts, acá está nuestro transistor, ¿no? Ok, de paso nos va a servir para calcular estas cosas. Entonces, nosotros sabemos que la corriente vale 1 miliampere y estamos en saturación, ¿no? Con lo cual, lo que tenemos que calcular es cuál es la VGS que hay que ponerle para que... Y el canal yo lo tengo tapado. Lo llevo a destapar, no escuchamos nada. Entonces, tenemos que saber cuál es la VGS de DC para que pase esa corriente. Entonces, nosotros sabemos que va a ser K sobre 2 por VGS menos VT al cuadrado. Esa va a ser la corriente que va a valer 1 miliampere. Entonces, tenemos que despejar. VGS menos VT nos va a dar 1 miliampere por 2 dividido el K, que son 100 microamperes sobre volt cuadrado. ¿Sí?
y esto es VGS menos BT al cuadrado. Y después VGS va a ser igual a BT más la raíz cuadrada de 2 mA dividido 100 microamperes sobre vol cuadrado. La BT vale 1, y acá dentro la raíz esta, ¿qué nos queda? Es 2 dividido 0,1 miliamperes, ¿no? 2 dividido 0,1 nos da 20. Raíz de 20, vol al cuadrado. La raíz de 20, yo ya la hice, me da 4,47. Entonces la VGS son 5,47 volts. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces a esta fuente acá yo tengo que venir y ponerle 5,47. ¿Sí? Ok. ¿Cuánto será la BD SAT? ¿Se acuerda cuánto valía? VGS menos BT. VGS menos BT. VGS vale 5,47 menos 1, 4,47. Entonces, yo lo que tengo que lograr es que justo en 4,47 es la de saturación, es esto. ¿Sí? Entonces, tengo que lograr que la BDS sea mayor que 4,47. ¿Sí? Pongámosle 6 volts. 6. Esta la elegimos nosotros, ¿eh? ¿Por qué la elegimos nosotros? Y porque ajustamos el valor de resistencia. El miliampere ya lo tenemos acá. Ese no lo podemos tocar. Ahora, acá le ponemos más o menos 6 volts. ¿Sí? ¿Cuánta tensión nos queda en la resistencia si la fuente vale 10 volts? 4. 4. Entonces, B en R va a valer 4 volts, y en R vale 1 miliampere porque es la misma corriente, R va a valer 4K. Entonces ponemos la resistencia en 4K y estamos justo en ese valor de ahí. De hecho, si esto lo dibujásemos a escala, ups. Estos serían 4,47. Ahí en 6 estaría andando el circuito. Esto sería BDS. La BDS, el punto de la recta de carga sería 10. Y ahí, esto sería ID. Y este punto donde se corta la curva con el origen sería la fuente, que son 10 volts, dividido en la resistencia de 4K. ¿Sí? Que serían 2,5 mA. Y ahora yo lo tengo acá trabajando en 1 mA. ¿Sí? Ahí resolví DC. ¿Sí? Vamos a la parte de señal ahora. GM, ¿cuánto vale GM? GM vale K por VGS menos BT. Estos son 100 microamperes sobre vol cuadrado por VGS menos BT, era 4,47, ¿no? 4,47 volts. Así que esto me va a dar, fíjense que es 0,1 miliamper por 4,47. Perdón, ¿no te faltó el menos 1? ¿El? ¿Te faltó el menos 1? ¿Puede ser o no? ¿La VGS cuánto? Ahí en el 4. No, abajo. En lo que estabas haciendo recién, la última fórmula. VGS son 5,47.
BGS son 5,47, menos BT, que es 1, 4,47. Ah, está bien, está bien. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuánto me queda esto? Es miliamper sobre vol cuadrado por vol, así que me va a quedar 0.1 por 4,47, me va a quedar 0,447 miliamper sobre vol. ¿Sí? Esa es GM. ¿Y cuánto va a valer G0? G0 va a valer ID sobre BA, que es 1 miliamper sobre menos BA. BA le habíamos puesto 20, ¿no? Entonces, R0 nos va a dar 20K. ¿Sí? Entonces, nos queda nuestro modelo de pequeña señal con 20K y 0,447 miliamper por volt. Es decir, por cada volt de señal que yo le ponga al gate source, que haga variar, a la salida me va a variar 0,447 miliamper. Señal de entrada, señal de salida.